Buenas tardes, mi nombre es Francis Azuaje, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Fermín Toro. Va una ponencia sobre la materia de Derecho Tributario, donde vamos a hablar sobre la determinación de la obligación y extinción de la obligación tributaria, la cual nos dice que la determinación de la obligación tributaria consiste en el conjunto o actos emanados de la administración tributaria de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Por la determinación de la obligación tributaria, el Estado provee la ejecución efectiva de su pretensión. ¿Qué es la determinación como tal? Ya sabemos que coordinadamente entre particulares, ¿verdad? Hay una obligación, sujeto activo, sujeto pasivo. El Estado ejecuta esta determinación, ya el sujeto pasivo debe tomar en cuenta lo que es la medida del hecho imponible y el alcance que debe existir en esta obligación, ¿verdad? Para resarcir esa, valga la redundancia, esa obligación, ¿ok? El pago del impuesto como tal. Ya el sujeto activo sabe cuál es su trabajo a través de las instituciones, a través de sus fiscales, ¿verdad? Y el sujeto pasivo a través de lo que elabora o el trabajo que realiza, sabe cuál es su pago, ¿verdad? O cuál es su obligación ante el Estado, que es el sujeto que está representado, el sujeto activo. O sea, el Estado es el sujeto activo y el pasivo es el deudor, ¿no? Como tal. Dice de forma concreta, se te puede decir entonces que la determinación de la obligación tributaria es el procedimiento mediante el cual el deudor tributario verifica la relación del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo, ¿ok? ¿Verdad? Destinándose a establecer que 1. La configuración del presupuesto de hecho, 2. La medida de lo imponible, ¿verdad? Y 3. El alcance de la obligación, ¿verdad? Esas son 3 cosas de forma concreta que se debe realizar con la determinación de la obligación. ¿Cuál es la finalidad de esto? Se establece la deuda líquida, ¿verdad? Exigible, ¿verdad? En consecuencia de la relación del hecho imponible, ¿verdad? Ya con la finalidad de la determinación es saber cuál es la deuda real que existente, ¿verdad? ¿A través de qué? De lo que son los recaudos y la percepción del tributo y de las exoneraciones tributarias, que sí pueden existir en algunos casos, ¿verdad? La siguiente lámina nos dice sobre lo que es la extinción de la obligación. ¿Cómo se extingue la obligación? ¿Mediante qué? El pago. A pesar de las particularidades de la obligación tributaria, que determina la obligación especial de algunas modalidades del pago, son válidos los principios esenciales de la institución del derecho privado, ¿verdad? ¿Qué es el pago? Bueno, resarcir la obligación que tenemos mediante esta medida, que es exonerar, solventar esa deuda. ¿Cómo se paga el tributo? En el artículo 41 del Código Orgánico Tributario nos estipula los pasos o nos dice cómo es el pago para la extinción de la obligación, ¿verdad? La ordenanza de imputación del pago en el artículo 44 del Código Orgánico Tributario nos dice que la administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros, ¿verdad?, al pagar las obligaciones tributarias deberán imputar el pago, ¿ok?, en todos los casos al concepto de lo adeudado según sus componentes, en el orden siguiente: 1. Sanciones, 2. Intereses moratorios y 3. En el periodo correspondiente. Si el más importante de esta sería el número 3, que es en el periodo correspondiente. Si cancelas tu deuda en el periodo correspondiente, no habrá ni sanciones ni intereses moratorios. Es importante tomar este punto en cuenta, que es el artículo 44 del Código Orgánico Tributario, ¿ok? A través de ello también tendremos unas facilidades y unas prórrogas, y nos lo estipula del artículo 45 al 48 del Código Orgánico Tributario, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos del pago? Muy sencillo. Los efectos del pago, ¿qué es? La extinción de la obligación. Al cancelar ya no tenemos ninguna obligación y estamos en sana paz, ¿ok? Después tenemos lo que es la confusión. ¿Qué es la confusión? La confusión es cuando el sujeto activo pasa de ser sujeto activo a pasivo. ¿En qué sentido? A través de los derechos tributarios y de los intercambios de bienes y servicios, pues pasa a ser el sujeto activo a deudor, que es lo que se llama, lo que empieza a ser la confusión. Y por eso, al pasar a ser deudor, existe lo que es la extinción de la obligación, ¿verdad? La remisión es que es solamente las leyes especiales, las leyes tributarias son las que pueden hacer la remisión, ¿verdad?, que son para los pagos de las deudas y los tributos, ¿ok? Con esto damos finalización a lo que es la ponencia de la tarde de hoy. Muchas gracias.